Norma, resulta particularmente feliz tenerte acá por tu calidad humana, tu trayectoria, tu humildad, que yo creo, digamos, creemos humildemente que te vuelve casi única en esta escena pública argentina. Y quisiéramos comenzar esta charla con una reflexión sobre la vigencia y la idea de los derechos humanos en nuestro país. La gran paradoja es que este es un año que el mundo, sobre todo Europa, sobre todo Alemania, habían organizado todo un año de festejos por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de los derechos humanos, porque toda la normativa de derechos humanos, esa utopía maravillosa que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacen precisamente de los horrores del nazismo. La humanidad, y sobre todo Europa, se beneficia de esa normativa en la que todos los seres humanos somos iguales, somos definidos por nuestra dignidad, que es lo que define lo humano, y que a Europa le dio una gran prosperidad económica y una prosperidad moral. No solo a Europa, todas las sociedades que han incorporado como cultura los derechos humanos y la democracia como antídoto al autoritarismo, es innegable el progreso. No hay progreso donde no se respeta la dignidad humana. Pero bueno, todo esto de alguna manera lo borró la pandemia, este coronavirus que ha puesto cifras, que nos impide humanizar lo que significa cada vida y que de alguna manera ha desnudado de manera descarnada lo que cada estado ha hecho con la salud de sus habitantes. Hay un dato que no se debe soslayar. En el mundo solo hay 6% de mujeres líderes al frente de los gobiernos. Y qué casualidad que en esos países donde hay mujeres en las presidencias o como primer ministras, son los lugares donde mejor se ha manejado la pandemia. No quiero hacer de esto, porque las mujeres, no se trata de las mujeres somos mejores, no. Se trata de que las mujeres hemos sido educadas para el cuidado y lo que está pidiendo a gritos la pandemia es cuidado y apelar a la responsabilidad del ciudadano, respetarlo en su capacidad de que puede ser responsable con otros y no imponer, decretar, poner miedo, tener un discurso totalmente dominado por la epidemiología, sin que se haga una convocatoria a que todos, es decir, a apelar a la responsabilidad de los periodistas, la responsabilidad primera de los gobernantes, que lo que tiene que ofrecer un gran padre de familia, si uno piensa en la figura máxima que es un presidente de la nación, y es acercar mínimas certezas, acercar amorosidad, que es lo que a mí me impresiona mucho en la distancia, nos falta tanto en Argentina, ¿no? Ese respetarnos como seres humanos, como compatriotas, como la justificación de nuestros muertos, como dice el poema de Borges en esa oda a la patria que ahora tanto se está recitando por aquello de que la patria no es de nadie, pero la patria es de todos, ¿no? Entonces esto me da tristeza mirar en la distancia, que al dolor y a la dificultad que yo me imagino para un gobernante lo que significa que lo atropelle esta pandemia, pero por otro lado me entristece la distracción que estamos teniendo con debates que no son para este momento, la crispación, la falta de respeto, los insultos, y eso la verdad que contrastado con la sociedad. Yo estoy en este momento en España, no porque no existan los problemas semejantes, pero lo que no existe es esta no respeto al otro, esta crispación de los insultos, de las descalificaciones, y bueno, esto es un poco en síntesis cómo estoy viviendo este confinamiento, ¿no?
Norma, estuviste muchos años, los últimos 14, 15 años, en la escena política argentina. ¿Cuál es la concepción desde adentro de la política de los derechos humanos? Bueno, yo no soy mi profesión es el periodismo y en un momento, porque tengo vocación pública, decidí participar en la política. No soy una periodista que se disfrazó de legisladora para contar después cómo es el Congreso, pero la verdad es que el Parlamento es un órgano fundamental de la democracia porque no es solo el que sanciona las leyes, sino es el que controla al Ejecutivo. Y los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Cuando en el año 94 se reforma la Constitución, recordemos que había un presidente que no se quería ir, era Menem, y un presidente como Alfonsín que sabía que a la cultura política de presidencialismo fuerte que atraviesa nuestra historia había que ponerle la limitación de un parlamento fuerte. Esto no ha pasado todavía porque tenemos un parlamento manejado a control remoto y lo que a mí más me ha impresionado es que los primeros que ignoran la normativa de derechos humanos convertidas en jerarquía constitucional muchas veces son los mismos dirigentes, muchas veces son los mismos legisladores, como es el caso del Senado, cuando uno proponía un proyecto de garantizar derechos universales, siempre se nos decía, usted no le puede decir a mi gobernador, invocando un falso federalismo, porque la normativa de derechos humanos está por encima de la ley local. De modo que cada vez que el Estado argentino firma un tratado internacional de derechos humanos, está obligado a cumplir. En nuestro país, o por lo menos es lo que yo he aprendido, no sé si mal aprendido, pero es mi visión, mi opinión, mi experiencia, creo que denunciamos la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos de la dictadura, a veces en la violación que el Estado, el único que puede violar derechos es el Estado, porque el Estado debe garantizarlos. Si un ciudadano le pega a otro, comete un delito, pero el que viola los derechos es el Estado, porque el Estado los tiene que garantizar. El Estado tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la libertad de expresión, que es la madre de todos los derechos, porque solo con libertad de expresión yo puedo denunciar que me falta el pan, que me falta el trabajo, que me falta la medicina. Esto que es una obviedad, yo escucho algunos debates hoy mismo, como me pasó que escuché las otras noches mía un debate en la Comisión de Libertad de Expresión del Senado, y me impresiona cómo es decir, se interpretan los derechos humanos, ¿no? La libertad de expresión dice, todos tenemos derecho a expresarnos libremente sin persecución por las opiniones. La única limitación es no incitar al odio y a la violencia. Hay un sector del país que tiene una concepción de poder que dice, la libertad de expresión ya no es una libertad de las personas, sino es una libertad social. Y efectivamente, la libertad de expresión que era subjetiva, era de las personas, se convirtió en el derecho de la sociedad a ser informada. Ese es el principio. Sin embargo, los que interpretan los derechos humanos interpretan que el derecho social es solo para la cooperativa, es solo para el sindicato, es solo para los grupos indígenas, es solo para las minorías, y no respetan el que el ciudadano de a pie elija, porque tiene ganas, escuchar una radio, ver un programa de televisión, su capacidad de elegir, que son los que dan rating a los programas y que después dicen, es los medios hegemónicos y demás. Entonces hay como una tergiversación del concepto. Es clarito, nadie puede ser censurado previamente porque se puede apelar a la responsabilidad ulterior. Tenemos un debate muy contaminado, hablamos de personas, hablamos de cosas, hablamos mucho de dinero,
pero nunca hablamos de valores, y los valores son los que todos estamos obligados a cumplir, que son los que están en la Constitución. Argentina es un país con una legislación muy progresista, para usar una terminología en uso. Sin embargo, no siempre somos el país que cumple con aquello que se ha comprometido ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La Constitución tiene 12 tratados internacionales, tratados políticos, tratados sociales, tratados ambientales, la Convención del Niño. Argentina termina de firmar la Convención por los Derechos de los Adultos Mayores. Es decir, nosotros siempre estamos primeros, pero después estamos muy lejos, no solo de que sea carne cultural, sino que ignoramos mucho que tenemos estos derechos. Si no, no hablaríamos como hablamos, no nos descalificaríamos como nos descalificamos, no tendríamos gobernantes que usan la primera persona como si ellos fueran generosos que nos están dando a los ciudadanos los derechos, cuando los derechos son inherentes a la persona humana. Los tenemos solo por la condición de personas, ¿no? No es el gobernante buenito que distribuye derechos, ¿no? Norma, quería consultarle a usted en un párrafo de lo que hablábamos hace algunos minutos, mencionó algo que tiene que ver con una situación compleja, difícil de la Argentina. Quería preguntarle respecto a la CONADEP. ¿Qué fue de la CONADEP? ¿Cuál es la concepción que usted tiene de esta comisión? Bueno, esto es lo que tenemos que, porque ahí hay un hecho, sobre la CONADEP no hay opinión, porque lo que pasó es que tuvimos un presidente que restituyó la democracia, estoy hablando de Raúl Alfonsín, que lo primero que hizo fue decretar el juicio sumario a los comandantes de las juntas militares. También es cierto que Alfonsín, su estrategia de pacificación era condenar a los comandantes, pero no juzgar a aquellos que habían cumplido órdenes. Ahí vino el juicio de las juntas y alteró esa sentencia, poniendo un artículo, el artículo 30, para que todos aquellos que habían sido nombrados en el juicio como torturadores también fueran juzgados, y por eso vino el proceso de los juicios que cancelaron las leyes de obediencia, las leyes de amnistía, que fue de alguna manera arrancada por los grupos cara pintada. Pero ya me fui muy lejos. Para que se haya podido hacer ese juicio, tuvo que existir la CONADEP, que fue una comisión también formada por el gobierno, el presidente Alfonsín. Se integró esta comisión con personas que tuvieran trayectoria de derechos humanos, como era el caso de Graciela Fernández Meijide, de la Asamblea por los Derechos Humanos, que tenía un hijo desaparecido, obispos, el mismo Alfonsín, él era el presidente, pero Alfonsín había tenido una militancia de derechos humanos en la época de la dictadura. Lo que hizo la CONADEP fue precisamente recoger todos los testimonios que fueron los que les permitieron después a los jueces poder sancionar y condenar. Tenemos que recordar que nacimos a la democracia con mucho miedo. Los Falcon, que secuestraban a la gente de manera clandestina para llevarla a campos clandestinos de detención, todavía circulaban. Teníamos miedo, teníamos desconfianza, teníamos el aliento todavía de la dictadura. De modo que el gran mérito de la CONADEP, no solo aquellas personas que honraron, que fueron el escritor Sábato, no quiero ser injusta ahora con todos los que no voy a poder nombrar, pero los que sí hay que nombrar y hay que agradecer es a aquellos sobrevivientes que vencieron su miedo y fueron a la CONADEP a denunciar lo que les había pasado, con personas que pudieron escuchar esos testimonios, porque yo los escuché después en el juicio de la Junta, y yo digo, quien escuche esos testimonios nunca más puede ser el mismo. Y después de escuchar esos testimonios, cuando pasa el tiempo,
la pregunta que uno se hace, es la pregunta que yo me he hecho: ¿qué vamos a hacer con ese pasado? ¿Qué han hecho los otros países con esos pasados trágicos? Y en todas partes la democracia es el antídoto para que una sociedad no vuelva a enfrentar, es decir, cuando son los ciudadanos de un país los que se enfrentan como enemigos, no como personas diversas, con pensamientos diversos, que esa es la riqueza de una democracia. Es decir, cuando nos enfrentamos entre nosotros, ahí viene el peligro, porque vienen las crisis que se comen generaciones enteras, que es un poco lo que nos está pasando a los argentinos. Y yo me pregunto mucho, es decir, nosotros condenamos, fuimos más lejos que nadie, y sin embargo postergamos una cultura democrática que nos impediría vivir estos enfrentamientos que no podemos entender que se viva hoy a 40 años de democracia. Norma, quería hacerle una consulta. ¿Con qué objeto fue creado el Observatorio de Derechos Humanos? Bueno, como le decía antes, nosotros tenemos una constitución que en el año 94, yo no terminé la idea, que esto era lo que quería decirles, cuando se reforma la constitución del año 94, pactan Alfonsín y Menem en el Pacto de Olivo, que muchos no entendimos en la época, donde había un núcleo de coincidencias básicas para que se pudiera reformar la Constitución. Sin embargo, ahí hubo un grupo de constitucionalistas, yo les llamo traviesos en el mejor sentido, que incorporaron en la Constitución tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, algo que no estaba previsto en el núcleo de coincidencias básicas. De modo que tenemos en la Constitución, insisto, tratados internacionales de derechos humanos que están por encima de la ley local. Esto es, valen para todo el país. Ninguna provincia ni ningún municipio puede invocar federalismo para no cumplir lo que manda la Constitución. Ahora, como les decía antes también, esto no es de conocimiento de la dirigencia, de los legisladores, de nosotros los periodistas. Entonces, el observatorio se crea precisamente para promover una legislación que sea concordante con todos esos tratados internacionales que el Estado argentino ha firmado. De modo que yo suelo, usted decía de humildad, y esto no tiene nada de humilde, al contrario, puede parecer arrogante, pero yo digo, ofrecí en el observatorio lo que yo no tuve. Como yo no soy abogada y como además todos somos competentes para la política, no hay requisitos para representar a otros, esa es la generosidad de la democracia, que pone limitaciones de edad y ser oriundo o vivir desde hace 2 años en el lugar que se postula. Uno tiene que aprenderlo todo. Yo tuve que aprender todo esto que después pude ofrecer en el observatorio, promoviendo una legislación, promoviendo debates, recibiendo a todos los expertos de Naciones Unidas que vienen cada año, 2, 3 o 4, sobre temas específicos, sobre las torturas en las cárceles, sobre la situación de las mujeres, sobre la situación del medio ambiente, es decir, que cada tratado tiene un experto de Naciones Unidas, se le llama relatores especiales, visitan el país, recogen información con el gobierno, con las ONG, con las oposiciones, me visitaban siempre cuando venían, y después yo con todo ese material convocaba a los legisladores. Tengo que decir con tristeza y con frustración que eran muy pocos los que siempre venían, pero lo que después hacíamos era toda esta información volcarla permanentemente, es decir, si ustedes acceden a lo que es el Facebook mío, que es donde yo ponía tanto en el observatorio como en el observatorio en el Facebook, ahí van a ver todos los trabajos que hicimos. Trabajamos muchísimo el tema del derecho a la identidad biológica,
un derecho que de Río Cuarto hemos trabajado también con la gente de Derechos Humanos de Río Cuarto, porque es el derecho primero que tenemos todas las personas a conocer quién es nuestro origen primero. Y hay una odiosa y dolorosa tradición en nuestro país que la chica pobre se le saca el hijo para dárselo a una familia que creen que porque tenga bienes va a estar mejor que con la madre, o la chica de clase media alta que por bochorno social queda embarazada y entregan también ese bebé. Y estas personas, cuando se convierten en adultos, esto es lo más conmovedor, van a buscar el origen. Es algo conmovedor. Ahora no me voy a extender porque les tomaría toda la tarde. Es el tema en el que yo me he comprometido con más pasión, para decirlo, y sobre todo con más perplejidad sobre este derecho a la verdad, que es lo que reclama el adulto, cuando ha sido creado por padres adoptivos amorosos, pero que le sustrajeron la verdad, o sea que crecieron con una mentira, cómo buscan con desesperación saber quiénes son, ¿no? Esto es desde una concepción, pero también quería consultarle a usted si hay que seguir insistiendo en que la prensa es inherente al sistema democrático porque garantiza este derecho que tienen las sociedades a ser informadas. La democracia es el sistema de la palabra, porque como todos tenemos derecho a hablar, eso va configurando el debate público. Ahora, una cosa es la comunicación que hace el ciudadano, que escribe un Twitter, que tiene su Facebook, y otra cosa es lo que hace el periodista, que es el que trabaja con la información. El periodista es el que media entre la información del Estado y la ciudadanía. Los ciudadanos no tienen tiempo para ir a ver la información del Estado. Por eso tenemos una ley de acceso a la información, que es lo que garantiza que tanto la ciudadanía, pero sobre todo los periodistas, no es una ley para los periodistas, pero facilita mucho el trabajo de los periodistas para acceder a lo que es obligación de los gobernantes, que la información sea transparencia. Confundimos mucho comunicación con información, pero el periodista es el único que tiene la obligación de conferir si lo que tiene como información es veraz o si es un rumor. Si es un rumor o un bolo, como se dice acá, o una fake news, la tira en la basura y le dice a sus lectores o a su audiencia, esto es mentira. Pero lo que no puede hacer un periodista es presentar como información una mentira, una fake news, o un bolo, o una información interesada, o una información por la que le han pagado. Aquellos que reciben dinero por la información no son periodistas, sino estas son lo que hay que insistir. En las escuelas que se forman los futuros periodistas hay mucha ideologización, es decir, están todo el tiempo con una actitud, yo digo, contra aquellas empresas con las que después van a aprender a trabajar, ¿no? Esta idea de, decir, yo creo que nos falta entender que el debate público es el que va democratizando una sociedad. Ahora, para eso, los periodistas también tenemos que ser responsables. Yo he sido siempre muy crítica de lo que hacía y siempre decía en las redacciones, porque cuando uno propone un tema dicen ¿a quién interesa? Yo decía siempre, no importa que no interesa, importa porque es importante. Si yo a usted ahora lo insulto, todo por supuesto que va a interesar y va a decir, Morandini insultó, pero eso no importa, no importan los amoríos que tenga una vedette, no importan las opiniones, es decir, todos tenemos derecho a opinar, pero los periodistas tenemos que ser cada vez mejores, estudiar más, conocer los temas,
ganarnos el respeto de aquellos a los que vamos a entrevistar, porque conocemos tanto del tema que vamos a cometer menos errores, ¿no? Y sobre todo, hay algo que no se termina de entender en Argentina, que la libertad de expresión, el que nadie pueda ser perseguido por la opinión, tiene una limitación fundamental, que es que no se puede incitar al odio y a la violencia. Eso lo dice claramente el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Biblia de los derechos humanos. Entonces digo, todo esto no se aprende en las universidades. No hay deontología periodística, que es la ética que debemos tener. Yo creo en la honestidad personal. Yo creo en las personas cuando son honestas, y cuando son honestas serán buenos médicos, buenos abogados, buenos periodistas, buenos padres, buenos amigos. Es decir, hay una ética personal que no se enseña, pero hay una ética colectiva. Es decir, debemos poner fotos de personas muertas, debemos informar sobre los suicidios, cómo debemos tratar lo del coronavirus, todo, es decir, debates que nosotros no tenemos. Es decir, los periodistas, yo tengo una gran frustración legislativa, que fue que nunca conseguí que los periodistas debatieran para que sustentaran con su apoyo un proyecto de ley de cláusula de conciencia, porque la protección de la fuente, el periodista está protegido, no está obligado a decir en los tribunales de dónde vino la información que tiene. Pero hay otra protección del periodista frente a la empresa en la que trabaja. La cláusula de conciencia precisamente es para que no se sienta atemorizado, porque si dice algo o se niega a escribir sobre algo que lo violenta, pueda ser echado en la empresa donde trabaja. Sin embargo, no tenemos ley de cláusula de conciencia, y bueno, yo supongo que los debates son los únicos que van haciéndonos evolucionar, y lo que yo he aprendido con cierta, es decir, que hay que tener paciencia, ¿no? Los procesos colectivos de las sociedades son lentos. Lo que sí me preocupa es que se van incorporando generaciones nuevas que tienen el privilegio de vivir en libertad, pero no honran esa libertad, ¿no? Entonces se ha tergiversado el pasado, hay una apropiación de los derechos humanos, como si los derechos humanos fueran de políticos, no lo son. Es decir, son iguales para todos, son universales. No le da autoridad a usted tener desaparecidos en la familia, o invocar los desaparecidos, o invocar la pobreza para ponerse por encima de la ley. La ley es igual para todos, y el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución son los tratados internacionales de derechos humanos. Norma, usted ha hecho mención en alguna oportunidad, y coincidimos en que los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda, no tienen dueño, ¿no? No tienen, por esto mismo que son universales, ¿no? Pero es interesante, cuando se debatieron al final de la Segunda Guerra Mundial, quien presidió la Comisión de los Derechos Humanos, que elaboró la Declaración Universal, fue Eleonora Roosevelt, y ya en la época estaba la concepción de la ex Unión Soviética, que se abstuvo de votar porque no aceptaba la idea de la libertad irrestricta, ¿no? Libertad para rezar, libertad para pensar, libertad para vivir sin miedo, que eran, me falta una de las libertades, para decir, para rezar, para vivir sin miedo. Es decir, que era el sustento filosófico de la igualdad de todos y el mismo derecho universal para todos. Entonces queda esta concepción que para algunos, derechos para mí sí, para los otros no. Muertos son los míos, los otros soy incapaz de conmoverme. Yo justo hoy terminé un artículo, porque me impresiona mucho cuando veo las ceremonias que se hacen acá, como los estados conmemoran los muertos del coronavirus, y siempre las ceremonias son conmovedoras por el minuto de silencio, por la llama votiva,
por los testimonios o de la enfermera o del periodista que recordó a su hermano que murió, todo eso que hace fuerte una sociedad, porque cuando usted se conmueve con el dolor del otro, puede reconocerlo al otro como su compatriota. Fíjense que nosotros no tenemos en Argentina esas conmemoraciones. Cada grupo va con sus propios muertos. Esto es dolorosísimo. Los muertos de la AMIA, los muertos de la embajada del Cromañón, de las víctimas de la policía, los muertos de 11. Y todo eso va como fracturando nuestra sociedad porque carecemos de un Estado que garantice los derechos para todos, que no hay un sector, por mejor que sea ese sector, con todo el respeto que yo pueda tener a las madres, porque tuve una madre de pañuelo blanco, pero los derechos humanos no pueden politizarse, están en la Constitución y deben cumplirse de manera igual. Esto hay que repetirlo, y aquellos que son pragmáticos y dicen, y esto es así, los destinos de los países, las sociedades, no es para siempre. Fíjese usted, todos hablan del futuro, llegó el coronavirus, nos atropelló, anticipó el futuro, y ahora hay que trabajar sobre el presente. A mí me agobia ahora cuando hablan del post-coronavirus. No hay que hablar del post-coronavirus, tenemos que ver cómo resolvemos los problemas del hoy, cómo resolvemos con la gente que está sin trabajo, cómo resolvemos todo lo que hay que resolver después de esta pandemia que seguramente nos va a modificar y ya nos ha modificado nuestros comportamientos, ¿no? Norma, para cerrar, quería consultarle cuál es la paradoja que usted encuentra hoy en virtud a los derechos humanos, en Argentina específicamente. Bueno, que se invocan los derechos humanos y no se respeta al otro, que se invocan los derechos humanos y no se reconoce que el otro es un igual, ese no poder respetar al otro en lo que dice, porque lo grave es que esto venga desde las autoridades, desde la máxima investidura, que se le diga canalla a alguien porque opina de otra manera, que no se reconozca que en la democracia efectivamente los votos legitiman a un gobierno, pero hay una mitad de la sociedad que también está legitimada por los votos, que tiene el mismo derecho a decir, a expresarse, y además la obligación de ser escuchado, porque una democracia de un solo color político es antidemocrática hasta por definición. Entonces, es decir, esa unanimidad, cuando se busca la unanimidad, eso es una dictadura, es un totalitarismo. La democracia es plural, la democracia es diversa, la democracia, es decir, esta es la riqueza y la maravilla de pertenecer a una misma geografía y a un mismo destino histórico, pero ahí tenemos que saber que cada uno de nosotros tiene derechos y exigir que nos respeten. Es decir, no contestar con insultos, no responder con la misma vara, sino responder con lo que nos asiste, que es la fuerza de los argumentos, que es la fuerza de la razón, que es lo que estamos obligados. Usted menciona los derechos humanos, bueno, usted está obligado a respetarme. Usted invoca los derechos humanos, está obligado a saber que somos iguales ante la ley, que acá el tener más o menos muertos no me pone a mí por encima de la ley. Y esto es algo que tiene que hacer carne sobre todo en los gobernantes, porque me temo que en Argentina sobrevive una concepción política que cree nada más en una democracia popular. Me votan y yo puedo hacer con esos votos lo que quiero, sin respetar la división de poderes, que eso es la República, sin permitir que el Congreso debata, haga pactos. Los pactos políticos se hacen en el Congreso, no las corporaciones. En Argentina tenemos todavía una idea corporativa de que creemos que son las corporaciones las que tienen que pactar. No, los pactos políticos se hacen en el Congreso. Para eso no tiene que haber obediencia debida, no tiene que haber tanta gente obediente porque el partido manda y después todos obedecen, tiene que haber debate. Es una tragedia que en todo este tiempo el Parlamento haya permanecido ajeno a lo que están viviendo todos los argentinos, a no ser confinarse, ¿no? Aquí en España todas las semanas
el primer ministro y sus ministros daban conferencias de prensa, los periodistas preguntaban, al inicio con preguntas escritas, después los mismos periodistas exigieron que no, que se iban a hacer preguntas como estamos haciendo ahora de manera digital, pero no por eso real en lo que estamos hablando, ¿no? De modo que mucho todavía nos resta para que nuestro país pueda salir de esta debacle que se habla solo de economía y uno tendría que decir, como decían la frase, dice, no es la economía, tontos, yo digo, no, es la política, es la política. Y cuando hablamos de política, hablamos de respeto, hablamos de derechos, hablamos de libertad, hablamos de democracia y hablamos de república. Norma, para cerrar, lo último que sí le pido es definir un poco nuestro concepto. Nuestro programa se llama Sujetos de Derecho. ¿Qué es lo que le viene a la cabeza cuando hablamos de sujetos de derecho? Todo lo que hemos estado hablando hoy, porque somos precisamente sujetos de derecho, tenemos el derecho a hablar todo lo que hemos dicho, a que yo pueda expresar lo que pienso, lo que no quiere decir de que los que nos están escuchando, ustedes mismos, estén de acuerdo en lo que yo pienso y ofrezco como experiencia o reflexión. Ser sujeto de derecho es saber que tenemos derechos solo por nuestra condición de persona, que son derechos para todos. No hay diferencia de edad, no hay diferencia de nacionalidad porque son universales. Ser sujeto de derecho es que todo, es poner al ser humano en el centro de todas las decisiones públicas, porque todo está hecho para ese ciudadano que se le tienen que garantizar sus derechos para que efectivamente sea sujeto de derecho. Sujeto de derecho es sinónimo de ciudadanía. El ciudadano que es consciente de sus derechos y los reclama es un sujeto de derecho. Norma, para nosotros un enorme placer mandarte un abrazo a la distancia y que tengas una vuelta rápida a la Argentina que sea de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por el contacto y por la comunicación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Se dan cuenta que llevo muchos meses sin hablar. A lo mejor puedo ser excesiva, pero gracias por darme la oportunidad de, en este momento del país, poder aportar a qué es un sujeto de derecho. Seamos sujetos de derecho para que nuestro país tenga una ciudadanía que reclama por ese privilegio que es vivir en democracia.